Hablemos del lado opaco de la economía, que tiene que ver de alguna manera con el lado opaco del poder. Cuando decimos opaco, queremos diferenciar de lo luminoso y de lo oscuro. Si ustedes quieren, dicho de otra manera, de lo institucional y de lo no institucional. Lo opaco se movería como en un medio. Hay un lado opaco de la economía, que juega entre el claro oscuro, entre lo luminoso y lo oscuro, entre lo institucional y lo no institucional. Y es una parte importante del campo económico que tiene distintos estratos y planos de intensidad, que en todo caso se afectan mutuamente, produciendo en algunas situaciones y en algunos momentos no solamente interferencias, sino morfismos. Hablamos, por ejemplo, de las intermediaciones. Ustedes saben desde hace un tiempo sobre los estudios de las modificaciones de los precios, del cambio de los precios, debido a las intermediaciones, que tienen obviamente que ver con el transporte, pero también tienen que ver con las mediaciones, con las ganancias, con los fragmentos de ganancias, en la medida que se pasa de intermediación a intermediación. Y en ese sentido, lo que vemos es que va creciendo un valor que no ha sido producido, sino que es incrementado de manera inflacionaria, por así decirlo, en la medida que aparecen las intermediaciones que no son productivas. Entonces, se ha pensado en un momento determinado, en plena emergencia de las luchas campesinas, la venta de los productores directos a los consumidores, pasando por las intermediaciones que encarecen. Sin embargo, no en todo producto funcionan de la misma manera, en cada producto es singular, en cada contexto, en cada región, en cada microrregión. Hay que diferenciar. En el caso del café, por ejemplo, las intermediaciones no tienen que ver tanto con las intermediaciones pequeñas ni medianas, sino que tienen que ver con grandes intermediaciones. Son grandes compañías del café que precisamente acaparan las intermediaciones, inclusive absorben las intermediaciones y terminan beneficiándose por el control y el monopolio, el acopio y la acumulación del café. Entonces están en condiciones, en mejores condiciones monopólicas de imponer precios del café, jugando con los precios internacionales del café, si son de exportación, jugando con los precios nacionales del café, puesto que controlan el monopolio del comercio del café, pero también controlan el monopolio de la industria del café. Entonces es distinto el caso del café que en otros casos. Otro caso puede ser el de la carne, donde tienes por un lado los ganaderos, por otro lado los frigoríficos, por el otro lado los mayoristas, por otro lado los minoristas. Y en todo ese transcurso está también el transporte. Entonces, desde la entrega de cabeza de ganado al frigorífico hasta el consumidor, se pasa por distintas intermediaciones que van encareciendo el precio de la carne. Es decir, se genera un valor inflacionario, por así decirlo nuevamente. Vamos a aclarar después qué queremos decir con inflacionario, que en este momento y en el anterior adquiere un carácter de figura, de figuración, de metáfora, porque el concepto de inflación tiene que ver con un contexto distinto, tiene que ver con una categorización y caracterización económica distinta. Sin embargo, queremos decir que se van inflando los precios, eso es, por
intermedio o a través de las intermediaciones. Entonces aquí lo que nos interesa es precisamente el encarecimiento del precio al consumidor. Entonces, por así decirlo, entre el precio del producto, el precio del producto en la producción, el precio del producto producido y el precio del consumidor, hay pues una valoración inflada sobre la base de las intermediaciones. Ahí no podemos decir de manera firme y clara y consolidada y categórica que hay un valor agregado. Lo que hay es un valor inflado, precisamente por el tema de la intermediación. Ahora bien, cuando estas intermediaciones son acaparadas por monopolios que pueden controlar toda la cadena, entonces ahí se produce un precio de inflación en el pleno sentido de la palabra, en la medida que el monopolio permite determinar precios de manera abusiva por parte del monopolio. Pero por otra parte puede haber monopolios comerciales, puede haber monopolios del transporte, y en ese sentido los monopolios juegan un papel importante en la determinación del precio inflado, pero también de inflación. Entonces tenemos que ver qué pasa en esa distancia y en ese recorrido entre el precio del producto producido y el precio del consumidor. Entonces, si el precio del producto producido y el precio del consumidor es muy grande, podemos ver que hay una distorsión, pues, no solamente del mercado por intermedio de las intermediaciones, por intermedio del monopolio, sino que hay, pues, una obstaculización de la claridad, la transparencia de lo que implica el origen del mercado, que tiene que ver con el trueque. Aquí se producen ganancias especulativas. Ese es el problema. Y por lo tanto se forman estratos de clases sociales que tienen que ver con las intermediaciones y se los puede identificar por comerciantes, por transportistas, pero aquí también juega un papel importante el monopolio. Pueden darse monopolios más grandes o más chicos. El que controla toda la cadena es el monopolio obviamente más grande y además controla toda la cadena, que es diferente a controlar parte de la cadena. Pero los monopolios, por ejemplo, de los mayoristas, también juegan un papel importante en la determinación de precios de inflación y también de precios inflados. Los que monopolizan la carne, los mayoristas, terminan sometiendo a los minoristas a los precios que imponen. En este caso, no solamente se da esa relación, que es evidentemente una relación de poder, sino también se da una especie de control y de sometimiento, que sigue siendo una relación de poder, pero cuando hablamos de un sometimiento y de un control de los gremios de comerciantes minoristas, vemos que la relación adquiere un tipo de conformación y configuración de estas relaciones de poder, de dominación, de sometimiento y de subsunción. Por ejemplo, los mayoristas establecen un tipo de relación con ellos mismos en lo que respecta al control y sobre los que controlan el gremio de los comerciantes minoristas, que también fungen como una especie de monopolio y de control. Entonces se da lugar una especie de estructura de poder singular. Los que participan en el comercio minorista, que en su mayoría son mujeres, tienen que pagar por el puesto y por lo tanto establecen y evidencian una relación de sometimiento
evidente, claro y manifiesto. Esa es una relación de poder que tiene sus propias características, que se acercan a la coerción y al chantaje. Entonces, tenemos contextos diferenciales y singulares de lo que podemos llamar el funcionamiento de las dinámicas económicas de la economía opaca. Es decir, hay distintas configuraciones y conformaciones, pero se da lugar una estructuración en estas economías opacas que tienen que ver, como hemos dicho, con el lado opaco del poder. Debemos volver a aclarar que de ninguna manera se trata de la posibilidad de una generalización. No hay esta posibilidad, puesto que en cada producto se produce distintas conformaciones y configuraciones de lo que ocurre, dando lugar a sus dinámicas económicas a distintos perfiles, pero también contenidos, modos y expresiones, porque todo esto también está atravesado por discursos, por manejos discursivos que se dan en las relaciones entre los que controlan los gremios, los que controlan el comercio mayorista, los que controlan la cadena de un producto y por lo tanto entre los que controlan el monopolio y los comerciantes minoristas. Y por último, todo esto tiene que ver con lo que le ocurre al consumidor, que es el que paga todo el costo. En consecuencia, no se puede comparar lo que ocurre con el café y lo que ocurre con la carne, con lo que ocurre con la papa, con lo que ocurre con otros productos, inclusive los productos agroindustriales que tienen que ver, por ejemplo, con el aceite. En este caso estamos hablando de una cadena, del control de la cadena, del control de una cadena y por lo tanto de un monopolio que controla la cadena de producción hasta el consumidor, que hace notoriamente distinto al producto agroindustrial con los productos que todavía no están industrializados, pero van en camino. Y en la medida que van en camino de una manera, por así decirlo, inductiva, entonces adquieren su propio proceso singular en el fenómeno mismo de la producción. Entonces, también del escalonamiento de los precios. Una primera impresión en términos de una anticipada conclusión tiene que ver con lo siguiente. Vemos que la economía capitalista, en tanto que en realidad es dominada por los monopolios, porque la economía capitalista genera monopolios, la economía capitalista, como hemos dicho antes en otros ensayos y en otras exposiciones, está contra el mercado. La economía capitalista es básicamente una economía inflacionaria, con lo que descartamos el pronunciamiento enunciativo de los economistas, sobre todo neoliberales, que dicen oponerse a la inflación y son partidarios del ajuste estructural. No se dan cuenta que el propio sistema capitalista, el modo de producción capitalista, es inflacionario. Comprende todo el funcionamiento, no solamente de la producción, de la distribución, del consumo, sino que comprende todo el funcionamiento de estos planos de intensidad que hacen a los distintos estratos del funcionamiento económico. Y en el caso de lo que hemos llamado el lado opaco de la economía, se hace más saturado y complejo y merece una atención sobre todo en lo que tiene que ver con la característica nuclear y efectiva de un modo de producción capitalista y un modo del funcionamiento del sistema capitalista que es en esencia, por así decirlo, inflacionario. No podemos concluir de que los economistas neoliberales sean deshonestos.
Vamos a suponer que no lo son. Se trata de una mirada sesgada, restringida, circunscrita. Entonces se vuelve a constatar lo que ya dijo Karl Marx en la crítica de la economía política que aparece en los Grundrisse, que la economía es ideología, busca legitimar con pose científica lo que ocurre en la economía, que no es otra cosa que los efectos de relaciones de poder, que tienen que ver con el monopolio de inicio, el monopolio de los medios de producción. Pero no se trata de volver a la crítica de la economía política, sino de comprender, entender y conocer, por lo tanto interpretar el funcionamiento del lado opaco de la economía, lograr describir sus composiciones, que básicamente tienen que ver con las intermediaciones, con el transporte, pero también con las formas concretas y singulares de monopolio. Las intermediaciones no son de manera directa monopolio, pueden formar monopolio o ser parte del monopolio como hemos expuesto. Hay en todo caso control de rutas, control de productos mediante acopio y por lo tanto también hay control del mercado, partes o fragmentos del mercado y por lo tanto ahí podemos hablar de ciertas aproximaciones o ciertos parecidos al monopolio, pero quizás sea conveniente usar otros términos para no confundir y para no desviar el análisis al concepto de monopolio, que sí es importante en todo este análisis, porque las intermediaciones tienen vínculos con el monopolio. Volviendo a las singularidades de los recorridos de los productos y de la economía singular de los productos, de cada producto, podemos decir que hay productos que escapan al monopolio. Se trata de productos que están vinculados a las economías campesinas. Por ejemplo, uno de sus productos es la papa. En Bolivia hay como 200.000 familias dedicadas a la producción de papa. Estamos hablando de un ámbito poblacional más o menos que en su cobertura mayor puede llegar a 1.000.000 de personas. Es decir, estamos hablando de lo que incluyen las familias en términos demográficos. Entonces, en este caso, hay una vinculación, si bien no directa, porque también hay intermediaciones con el consumidor. Entonces, se manifiesta de otra manera y el impacto y los efectos se dan de otra manera. Y podemos decir que los desenlaces económicos de estos productos, en concreto de la papa, se da de otra manera, con mayor control de los productores directos, que en este caso son las economías campesinas. Sin embargo, a pesar de esto, tienen otros problemas que tienen que ver con el impacto en el precio, el uso de insumos para la producción de la papa. Lastimosamente se usan fertilizantes. En muy pocos casos hay una producción ecológica de la papa, lo que debería ser y lo que se debería fomentar. Cuando los fertilizantes y otros insumos suben, sube el precio. Y por lo tanto aquí hay un vínculo con otro tipo de comercio o control de comercio que tiene que ver con empresas importadoras y con empresas en el caso de los países que exportan, empresas exportadoras de insumos y de fertilizantes. Entonces aquí tenemos un problema. El vínculo no es como en el caso de los productos que anteriormente hablamos,
sino que el vínculo con el monopolio se da de manera más indirecta. Sin embargo, hay relaciones con estos monopolios en lo que corresponde al comercio de los insumos. En este sentido, aquí aparecen, si bien no son intermediaciones, son condicionalidades externas y foráneas que afectan al precio del producto y terminan inflando el precio del producto. Hasta aquí una descripción, por lo menos ejemplar, en relación a casos singulares de productos, de mercados de productos, de comercio de productos y de inflación de precios. Lo que nos interesa en términos de la economía opaca o el lado opaco de la economía es otro núcleo problemático que tiene que ver con el contrabando. Recientemente se ha notado un contrabando de carne al Perú que repercute en el desabastecimiento. Anteriormente se habló de contrabando de la quinoa boliviana que aparece como quinoa peruana. El contrabando no solamente se debe a las diferenciales en los precios en los distintos países, sino también se debe a un factor estructural que tiene que ver básicamente con la intervención de estructuras de poder y de control. El caso más sintomático de reciente data tiene que ver no con productos agrícolas, sino con productos que tienen que ver con los hidrocarburos, concretamente con los carburantes, de manera más específica con la gasolina y el diésel. Precisamente por la diferencial de precios, en Bolivia con precios subvencionados y en otros países con precios más caros. Para la gasolina y el diésel, estas desigualdades de precios han provocado el contrabando, lo que se llama el contrabando a la inversa, de Bolivia a otros países, concretamente y de manera más específica al Perú. Según informaciones del gobierno, del 30 al 40% del diésel salía de contrabando al Perú. Efectivamente se ha notado que una vez que se suspendió la subvención a los carburantes, ha disminuido la demanda manifiesta y visible de diésel, también de la gasolina, pero en este caso es notorio lo que pasa con el diésel. La interpretación del gobierno es que se ha dado un golpe a estas mafias, tal como lo dice usando ese denominativo el propio gobierno. Es posible que sea así, que ya no sea rentable el contrabando del diésel al Perú con la subida de precios en Bolivia. Sin embargo, el fenómeno del contrabando tiene que ser analizado de manera completa o aproximativa a ser completa, tiene que ser analizado de manera integral y amplia. El contrabando, y esta vez comprendiendo también el contrabando que llega a Bolivia, tiene que ver con otras estructuras, es decir, con el financiamiento en gran escala del contrabando, y en parte tiene que ver con el lavado de dinero que viene del narcotráfico y del tráfico de estupefacientes. En este caso, entramos a otro ámbito, a un ámbito que forma parte de lo que hemos llamado el lado oscuro del poder y el lado oscuro de la economía, donde las estructuras de control de la producción, por ejemplo, de la cocaína y de las rutas del tráfico de la cocaína y de los mercados de la cocaína,
se convierten en estratégicos controles y también en monopolios del lado oscuro de la economía y del lado oscuro del poder. Sin embargo, ahora no nos vamos a dedicar, como lo hicimos antes, en ensayos, en exposiciones, sobre el lado oscuro de la economía y el lado oscuro del poder. Ahora estamos enfocándonos en el lado opaco de la economía y en el lado opaco del poder, que es en parte visible y en parte es invisible, por así decirlo. Sin embargo, no se podría entender el lado opaco de la economía sin comprender el funcionamiento contextual del lado oscuro de la economía. Hasta ahí la anotación. En el caso del diésel y de la gasolina, podemos hablar de otro tipo de intermediaciones que son distintas a las intermediaciones de las que hemos hablado. Intermediaciones del funcionamiento económico nacional. La distinción radica en que se trata de intermediaciones perversas, que están vinculados en el contexto al lado oscuro de la economía y al lado oscuro del poder, intermediaciones que se forman en el contexto problemático y, si se puede decir, en el contexto deformado, adulterado de la economía, que tiene que ver en parte significativa con la forma de gubernamentalidad clientelar de los gobiernos de gestión neopopulista. Esto lo venimos diciendo aproximadamente desde el 2010, cuando hicimos la autocrítica del proceso de cambio y la autocrítica del proceso constituyente. No corresponde a una enunciación reciente, como pretenden los comentaristas, voceros y economistas neoliberales, que no se han atrevido antes cuando se tenía enfrente un gobierno fuerte del MAS. La crítica vino del lado de la izquierda radical o de la izquierda consecuente. Ya el 2010 se puso en evidencia y se hizo la crítica y se llamó a la reconducción del proceso por parte de quienes develaron que no hubo nacionalización de los hidrocarburos, de parte de quienes identificaron a las gestiones de gobierno neopopulistas, pretendidamente progresistas, como solamente retóricas para encubrir lo que siempre se ha hecho: la expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Lo que dicen ahora los comentaristas, voceros y economistas neoliberales es como descubrir la pólvora, pero mucho después, cuando el gobierno del MAS está caído, es decir, está derrumbado y destruido, y ya es una ausencia notoria y evidente, es decir, hay un vacío. Es fácil patear a alguien que ya está en el suelo. Eso no es muy de valientes. Lo que nunca van a reconocer estos voceros, estos comentaristas y estos economistas neoliberales es que la crítica a los gobiernos progresistas, sobre todo cuando estaban muy fuertes y prácticamente legitimados, vino de parte de la izquierda consecuente y de la izquierda radical. La derecha estaba callada, timorata, y reculaba constantemente. Volviendo a nuestro asunto, ahora en el contexto de un gobierno neoliberal retornado que ha lanzado el decreto 5503, que es en parte análogo al 21060 de hace 40 años. Podemos decir que estos problemas relativos a la intermediación
a las estructuras de intermediación, a las estructuras que generan precios inflados, aunque también precios de inflación, no se solucionan con este decreto, ni con políticas neoliberales, ni con políticas de ajuste estructural. El problema se mantiene, solo que se preserva en otro contexto, el contexto de la forma de gubernamentalidad neoliberal. Para ilustrar y decirlo de una manera figurativa y quizás un tanto esquemática y sobre todo grosera, podemos decir que hemos pasado del manejo y monopolio de ciertas mafias vinculadas a mafias clientelares y a la burguesía rentista que gobernaba, a otras mafias, más bien en este caso empresariales, que ahora gobiernan. Usamos en el ejemplo y en el esquematismo exagerado el término de mafias porque lo usa el gobierno. Sobre todo lo hacemos para mostrar no solamente contrastes, sino analogías entre neopopulistas y neoliberales en lo que respecta no solamente al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, sino en lo que respecta a lo que hemos llamado en un artículo el círculo vicioso del saqueo. Esta analogía se mantiene porque se preservan ciertas referencias, ciertas constantes que hacen como un comportamiento, un patrón de comportamiento. El primero de ellos tiene que ver con esta concepción o este imaginario político que concibe al Estado como un botín, ya sea para mafias clientelares, ya sea para mafias empresariales, ya sea para políticos neopopulistas o ya sea para políticos neoliberales. La segunda característica de este patrón de comportamiento tiene que ver con lo que se concibe a la economía de una manera restringida y esquemática, es decir, se reduce al cuadro económico de los indicadores macroeconómicos. Neopopulistas y neoliberales usan el cuadro económico de los indicadores macroeconómicos como si fueran la realidad misma, cuando solo son representaciones sesgadas en el sentido de que son cuantitativas, en el sentido de que no analizan el aspecto cualitativo, aunque sean útiles para medir el comportamiento económico desde la perspectiva del Producto Interno Bruto, no son de ninguna manera la realidad, la cobertura completa de la realidad efectiva, inclusive si hablamos de realidad económica. La dinámica económica tiene múltiples variables, tiene un ámbito complejo de dinámicas que se afectan, se intersectan y adquieren distintas composiciones en distintos momentos, en distintos contextos. En consecuencia, los economistas están lejos de entender la realidad económica efectiva con toda su complejidad. Al confundir representación con la realidad, terminan actuando en el mundo de las representaciones sin actuar de manera directa en el mundo concreto, complejo, espeso y saturado de la realidad. Sin embargo, al actuar
en el mundo de las representaciones de todas maneras inciden de manera negativa en el mundo de la realidad efectiva, que es el referente de las representaciones. En este caso, que es el referente de los indicadores macroeconómicos. La tercera característica de este patrón de comportamiento es que se inclinan por la retórica y la demagogia, la publicidad y la propaganda, aunque esto los aleje notoriamente de una interpretación adecuada y coherente de lo que ocurre, de la realidad, del acontecimiento económico. En ambos casos, en el caso de la forma de gubernamentalidad clientelar y en el caso de la forma de gubernamentalidad neoliberal, se habla de manera insistente en que se ha salvado el país, se ha salido de la crisis. En un caso se llega a decir de la dependencia y en otro caso se llega a decir de la catástrofe estatal. En ambos casos este discurso demagógico no es otra cosa que poses, gestos de políticos que quieren convencer que van por buen camino, aunque estén perdidos en su propio laberinto, sin salida. Saliendo de la figura esquemática que hemos usado para ilustrar, podemos ver que se trata de algo más complejo, de lo que nos hemos referido ahora, de las intermediaciones, de las estructuras de intermediación, de las estructuras de poder, de intermediación, de las estructuras que inflan los precios, de las estructuras que producen inflación, en consecuencia de los estratos ligados a estas intermediaciones, sin olvidar que se trata también de monopolios conformados en la cadena económica, no solamente en la cadena productiva, sino en la cadena económica, si entendemos economía, por producción, distribución y consumo. Obviamente la economía va más lejos que esta triada. Sin embargo, lo hemos dicho también para ilustrar y para reducir la complejidad de la economía que incorpora a la gente, a los sujetos sociales, a las subjetividades, a los sujetos individuales, pero también a los grupos y a las colectividades, es decir, incorpora a los imaginarios colectivos, a los imaginarios sociales y en consecuencia incorpora también a lo que ocurre con la cultura, al uso de la cultura, del lenguaje, de los símbolos en el trámite, en el trajín económico. Una cuarta característica que es análoga en neopopulistas y neoliberales es que ambos creen que la Constitución está de adorno o tiene que ser reformada. En el peor caso, que tiene que ser desechada. Los políticos de ambos bandos creen que una vez que llegan al gobierno y acceden a las representaciones y a los tribunales, pueden hacer lo que les venga en gana, por el simple hecho de que han sido elegidos. Confunden su ubicación en el Estado como si fuera una ubicación en su casa, en su cato, en su empresa, olvidando que el Estado no es nada sin la sociedad, olvidando, y esto lo hemos repetido varias veces, que el sistema de gobierno constitucionalizado es el sistema de gobierno de la democracia pluralista, participativa, directa,
comunitaria y representativa. Desde entonces, la decisión no queda a cargo de los funcionarios, sino la decisión la toma el pueblo organizado. Construye la decisión política, construye la ley, lo hace de manera colectiva. Por eso hemos dicho que desde la promulgación de la Constitución, todos los gobiernos son inconstitucionales por más que hayan sido elegidos. Si no cumplen con la Constitución, no son constitucionales, tampoco son democráticos. La conclusión que podemos sacar de lo expuesto es la siguiente. Políticos y empresarios son un problema. Neopopulistas y neoliberales son un problema. Todos ellos son parte del problema, son parte de la crisis, son parte de las causas que desencadenan la crisis múltiple. La responsabilidad del pueblo y la sociedad es hacerse cargo de ellos mismos, adquirir mayoría de edad, hacer uso de la razón, hacer uso crítico de la razón, ejercer la autogestión y el autogobierno.